cooperativa para ir repasando en el día de hoy. Uno de los temas que teníamos para charlar en el día de hoy es sobre, bueno, un aumento más de uno de los productos que integra la canasta familiar y que por excelencia, ¿no?, es de consumo de los argentinos de hace muchos años. Sí es cierto que año tras año ha ido cayendo el consumo per cápita, hablamos de la carne vacuna, en reemplazo también, por ejemplo, de la carne de cerdo, aviar, pero también con los precios. Ha habido vaivenes a lo largo de la historia y en este último tramo, digamos, de este trimestre también ha sufrido aumentos. En febrero, o sea, para marzo, en realidad 8-15%. Y charlando con carniceros, nos decían, pero bueno, cada vez que me baja toda la semana la carne, el frigorífico, algo tocan, algo modifican. Por eso vamos a dialogar y le agradecemos a Diego Bocio, consignatario de Hacienda, para charlar justamente de este aumento del precio de la carne, cómo impacta en el consumo, seguramente en la cadena de comercialización. Diego, antes que nada, gracias por atendernos. Hernán Coria, bueno, Omar, se me cayó el soldado hoy, así que bueno, afectado como todo lo que nos está pasando a los argentinos por dengue. Gracias por atendernos, Diego, ¿cómo te va? Buen mediodía. No, por favor, un placer. Te pido que te acerque un poquito el micrófono a la boca, así te escuchamos bien. Sí. Sí, ¿Ahí me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. un gusto, no hay problema. Cada vez que lo soliciten, si podemos despejar alguna duda, acá estamos. Bueno, se anunció oficialmente para marzo, a fines de febrero para marzo, un aumento entre el 8 y el 15% de la carne, pero uno va a la carnicería, charla con el carnicero y dice, pero a mí cuando me baja toda la semana, un toquecito siempre hay del aumento de la carne. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? A ver, el aumento, ¿cómo incide también en el consumo y qué pasa con la cadena de comercialización, Diego? Bien. El tema de los aumentos que se produjeron últimamente, fundamentalmente se debe al incremento de todo lo que es insumos, y no tanto en la medida del insumo como lo que pega la parte de impuestos. Vos viste que últimamente se ha tocado mucho lo que es la luz eléctrica, el tema de combustibles, y bueno, el próximo este mes todo el tema de seguramente las negociaciones de las paritarias de sueldo. Entonces eso es lo que más está pegando. No así en la cadena productiva, pero sí en la comercialización, porque son costos trasladables, tanto el de transporte como el de la electricidad. Eso se vuelca sí o sí al consumo de carne porque es una industria de frío. Sí, sí. Bueno, y también sé que el aumento viene aparejado también de una menor oferta. ¿Qué es lo que está pasando con el productor, con el precio del kilo en vivo? ¿Qué es lo que está sucediendo también? Y el kilo en pie ha corrido un 10% estos últimos 15 días, dado a una oferta más limitada. La cantidad de cabezas están, pero se están cambiando un poco el ciclo de alimentación para tratar de economizar un poco. Se hacen las crías más largas, lo que te lleva a que ingresen más tarde al feedlot y se produzca, por la época también estacional ahora del calor, una brecha que son siempre hasta abril, donde empieza a salir de nuevo la parte, la cabeza, como le decimos nosotros, Sí. de engorde, eh, porque hay otras provincias que también empiezan en mayor evolución de engorde, como las provincias de Santiago y las del norte, que donde más calor hace. Claro. Bueno, sabemos que si hay una Eh, retracción de la oferta, hay también un aumento de precios. Porque si la exacto. demanda, De todas bueno, aunque la maneras, demanda está también bajó, Diego, bastante. ¿no? Bueno, por eso te iba a decir, está bastante quieto el tema de, si no estaríamos hablando de por lo menos un 20% más el costo de la carne. Lo que pasa que doña Juana y doña Pepa cuando van a la carnicería no tienen el mismo poder adquisitivo que hace 6 meses. Entonces, si bien estamos en una época económica donde, entre comillas, esperemos que vayamos a una normalización con respecto a la inflación, que va a ser uno de los factores que va a frenar un poquito, y esperando que el poder adquisitivo de la gente vaya normalizando, ahí podría llegar
a tener un ciclo mejor armado del tema costo de carne. Hoy está todavía un poquito contraída, pero la que manda es el ama de casa. Bueno, o sea que No más allá de... convalida precios más Sí, allá de los que estamos teniendo. bien, bien. O sea que, bueno, todo depende de los cortes, por supuesto, pero el precio que estamos teniendo entre 5 y 8 mil pesos el kilo o más que estamos teniendo, si fuese, digamos, que el poder adquisitivo estaría un poquito más arriba y mayor consumo, podría estar un 20 todavía arriba, un 20%. Sí, tranquilamente. Tranquilamente porque lo necesita. La cadena de la carne, eh, yo siempre lo comparo con las verduras. Por ahí tenés verduras que valen 2.000 pesos el kilo. En 2 o 3 meses tenés la cosecha. En cambio, la carne es un ciclo de entre 2 y 3 años por lo menos para poder lograr el kilo de carne al consumidor y no te infunden un montón de factores en Claro, todo ese ciclo, más los altibajos económicos como está viendo. sí, sí. Entonces, hay determinadas épocas en donde se complican, conyugan varios factores que complican la producción de carne. Claro. Bueno, sí coincidimos en algo, Diego. De por sí, eh, la población argentina desde la época colonial, el consumo, digamos, siempre fue en cuanto a carnes, carne vacuna, y se fue incrementando. Hubo años que tuvo mayor cantidad per cápita, no sé si 70 hasta 80 kilos per cápita, y después fue Sí, bajando. 78 el máximo histórico, Bueno, ahí contra un está. 44 kilos del consumo del último anual por persona en el último año. Bueno, Ha disminuido el 50% casi. bueno, claro, pero el índice principal es el costo, podemos decir, pero también después la diversificación de la dieta argentina con otras carnes, mayor consumo de cerdo que no se consumía, pero también una variación de la alimentación, bueno, con la generación también de personas que no consumen carne también, ¿no? Sí, lo que pasa es que si le damos la vuelta, hoy puede ser el cerdo el sustituto de la carne y el pollo, ¿sí? En menor medida. Eh, Está más retraído el precio del consumo de carne, del precio de la carne de cerdo. Entonces la gente ha incrementado notoriamente el consumo de carnes de cerdo con respecto a las demás. Después el tema del cambio de consumos y todo lo demás, yo creo que siempre va a ser parecido, o sea, lo que no consumís de carne vacuna, lo vas a hacer de carne de cerdo o aviar. Sí, sí, No creo que lleguemos a tener mayores consumos de otras alternativas como pescado y lo demás, bien. Ahora, por la tradición misma que sí, uno viene trayendo. sí, sí, no, en eso tenés razón. ¿No? Pero, Diego, a tu criterio, mirando un poquito más allá de abril y de mayo, ¿vos creés que en la medida que se puede ir estabilizando o en algo la situación, digamos, también se normalizaría el tema del consumo y de la cadena de comercialización? Yo creo que estamos lejos de normalizar un consumo de carne, sí puede incrementar, te diría en un 20, un 30% si el poder adquisitivo de la gente mejora. Ujú. En cuanto al resto del año y pasado julio, te diría, Claro, donde ya estemos en plena producción de carne, en plena comercialización y dependiendo de otros factores como las exportaciones. Si bien no es la misma categoría ni calidad de carne que se exporta a la que estamos acostumbrados a consumir acá, pero va a tender a que en lugar de terminar un animal a filo de 350 kilos, 390, ese animal lo lleves a una mayor recría con terminación a pasturas a 500 kilos arriba para la exportación. claro. Bueno, sí es cierto que hay muchos factores que tienen que incidir, pero como para ir cerrando también creo que coincidirás conmigo y tomo lo que decías vos con el tema de verduras, que hoy en día, si uno siempre mira el número final en el bolsillo, ¿no? Decir, bueno, el kilo de carne vale tanto, pero a la hora de ponerlo sobre la mesa y alimentar a una familia,
un kilo de carne te rinde mucho más que un kilo de lechuga o que hagas un plato de fideo o lo que sea. Ahí está el tema también, ¿no? Y la saciedad que produce y las proteínas que incorpora el organismo no es la misma, obviamente. Bien. Bueno, Diego, te agradecemos como siempre, muy amable por atendernos. Nada de carne porque estamos en Semana Santa, seguramente será para el lunes o martes el asadito, pero bueno, agradecerte fuera de la broma por la atención y la predisposición de siempre, ¿eh? No, por favor, un gusto y bueno, cuando requieran, eh, estamos para dar la opinión, por lo menos que nos compete a nosotros. Gracias y buen fin de semana, ¿eh? Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Ahí estaba Diego Bocio, entonces consignatario de Hacienda, bueno, conociendo un poco el panorama, ¿no? De los aumentos, que bueno, según nos decía Diego, tendría que estar un 20% más cara todavía, pero bueno, claro, con la situación de la baja del consumo, la baja de oferta también.